no nos expresemos mal, porque Dios puede ver soberbia en nuestro corazón y después cobrárnosla a nosotros. Pero si a nosotros nos la han hecho, miremos a Dios. Mire lo que dice 1 Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios lo va a ver. No te dejes influir si alguien te menosprecia y sentirte de menos. No, tú mira a Dios. La gente no te puede valorar como Dios te puede valorar. Míralo a Él y espera en Él. Y por esa humillación que tú tengas, Dios te va a bendecir. Porque ahí muere tu ego. Pero siempre. El principio de muerte lo deducimos ahí en 1 Samuel, donde estamos, en el sentido de que el rey escogido por Dios, el rey ungido, David, aunque fue ungido por Dios, fue rechazado y perseguido a muerte. Pero a él se unen un grupo de hombres, al principio 400 hombres que andan con él, siguiéndolo, en las circunstancias tan duras y difíciles que a él le ha tocado vivir. No es rey literal, es rey elegido por Dios, pero es cuestión de tiempo. Pero ellos se ven también en peligro de muerte, así como él. Muere él, van a morir ellos también. Han dejado sus casas, no tienen donde vivir más que cuevas, el desierto. Andan siguiendo a su líder, a David, en esas circunstancias. Así somos nosotros también en esta vida. Dice el apóstol, no tenemos morada permanente acá. Estamos de paso porque hemos creído en el Rey que Dios ha escogido, que es el Señor Jesucristo, que le seguimos y por un tiempo así nos toca. Este mundo no es el nuestro, no es nuestro hogar. Nuestra patria celestial vendrá cuando vayamos a su presencia y cuando Él venga a reinar aquí con nosotros. Pero mientras estamos aquí, estamos en peligro de muerte. Pero estamos en una condición donde Dios nos pide morir a nosotros mismos, a nuestro yo, al seguir a nuestro líder, que es Jesucristo, igual que los hombres de David, donde Él dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es morir al yo, tome su cruz cada día y sígame. Si tú tienes otro concepto del cristianismo, no es cristianismo. Si tú tienes ese concepto religioso nada más y que Dios está como un genio que te va a dar todos tus deseos, eso no es cristianismo. David no les podía prometer a sus seguidores que iban a tener casas y haciendas. Simplemente les invitó a seguirlo y ellos lo seguían. Como Jesús le dijo a sus seguidores, vengan y vean dónde vivo yo. Se van a dar cuenta que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza, pero es el Rey escogido por Dios. Dios no te prometa riquezas. Puede que te las dé, pero no es garantía. Dios te promete una corona, pero en el cielo. Aquí no. Aquí es una cruz. Aún así decides seguirlo. Aún así. Me alegra, hermano, está diciendo sí. Me alegra eso, hermano. Porque así es. Aún así. Sea como sea, sigo y sirvo a mi Señor. Y morimos cada día debido a esto, ¿verdad? Ahora, miren cómo lo constata, lo comprueba Pablo en el Nuevo Testamento, donde nos dice prácticamente el espíritu que también estaban viviendo los hombres de David. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos los vasos de barro, el tesoro es Él y su espíritu. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. O sea, ahí en el desierto aguantaban hambre, aguantaban peligros de muerte, tenían que dormir en el suelo, en cuevas. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes, fíjense bien aquí, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Entonces,
¿Quieres que Dios te use? Vas a tener que morir. Porque en la medida en que mueres, la vida de Jesús se manifiesta en ti. Y es mejor que Él viva. Como Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto lo sabemos, ¿verdad? Pero para que esto sea una realidad, Dios tiene que tratarlo en la vida personal de cada uno de nosotros para que eso se grabe, sea una realidad. Porque esto lo podemos entender teóricamente, pero en la práctica tenemos que vivirlo. Y Dios va a utilizar circunstancias para que lo vivamos. Los eventos que se están dando en esta parte del libro de Samuel son para morir. Aquí se comprueba cómo Dios está trabajando en David y en sus seguidores para experimentar el principio de la muerte en sus vidas. Ya vimos 3 de ellos, ahora vamos a ver 3 de ellos con los cuales pretendo terminar primero de Samuel. Que Dios nos lleva a la muerte por medio de circunstancias diversas, con el menosprecio que podemos o que vamos a recibir de personas. Vamos a recibir menosprecio, desprecio. Con la renuncia a nuestras ambiciones personales vamos a morir a nuestro ego también. Y vamos a morir también cuando nos toca hacer decisiones correctas con nuestras convicciones y nos va a ir mal de todos modos, aún tomando decisiones correctas. No siempre, pero a veces así va a ser. Veamos cada uno de estos eventos. En el capítulo 25 tenemos la siguiente historia. Cuando David y sus hombres estaban en el desierto, llegaron a una región donde había un hombre rico que se llamaba Nabal, que tenía ganados, y los hombres de David se juntaban con los hombres de Nabal, se hicieron amigos, los cuidaban, protegían sus ganados, y llegó un momento en que David le dijo a sus hombres, ¿por qué no van donde Nabal? Y le piden a ver si les puede dar algo de comer. O sea, se ve que aguantaban hambre, ¿verdad? Los hombres de David. Y van y le piden a Nabal si les puede dar algo de comer. Y Nabal, que era un hombre soberbio, la Biblia lo describe como imposible tratar con él, un hombre odioso. Dice algo muy duro contra David y contra sus hombres. Y David se enoja y decide que lo va a matar, a él y a toda su familia. Quedémonos acá y vamos a ver lo que sucede después. Pero agarremos capítulo 25, versículo 9, donde entramos a esta historia. Bien, 25:9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David o quién es el hijo de Isaí? No sabía. O sea, es un hombre despreciable. ¿Quién es para que yo le dé de comer? Y no sabía, claro, que él era el rey próximo, que iba a tomar control de toda la nación, un rey grande, un rey que iba a ser notorio en toda la historia de Israel. Pero en ese momento, menospreciable. Nadie es profeta en su propia tierra, ni en su casa, ni en sus familias. Entonces, respondió Nabal, ¿verdad? ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo, muros fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle.
Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 200 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano de tostado, 100 racimos de uvas, etcétera, etcétera. Y fue y le salió al encuentro a David y le dijo: aquí está todo esto para tus hombres. No vayas a matar, no lo mates ni a su familia. No, Dios te ha elegido a ti y sé que tú has de reinar en Israel, pero que llegues al trono sin haberte manchado de sangre tus manos. No lo hagas. Y se detuvo David, reflexionó y le dijo: bendita seas y bendito tu razonamiento. Me has detenido de lo que yo iba a hacer. Sucede que se detuvo y ella le contó a Nabal. Cuando llegó a la casa, Nabal estaba borracho. Cuando volvió en sí, le dijo: mira, venían a matarte y a deshacer todo lo que tienes y a matar a toda tu familia, pero yo los detuve. Cuando ella le dio esa noticia a Nabal, le dio casi un infarto al hombre. Dice la escritura que el corazón se le puso duro como una piedra y cayó. Y estuvo como, no inconsciente, pero no hablaba. O sea, lo traumó tanto y terminó muriendo. ¿Qué nos puede enseñar esto a nosotros, hermano? Nos vamos a encontrar con personas que nos van a menospreciar. No sé si tú lo has sentido alguna vez. Alguien que te menosprecia y te desprecia. Se cree más inteligente, más vivo, más listo que tú. Puede hacer bromas, usa de sarcasmo ante otros y ante ti también. Él es superior o ella es superior a ti. Y tú empiezas a percibir que esta persona te desprecia, te menosprecia. Ahora, la reacción humana es como la de David, que entonces uno al sentirse menospreciado reacciona humanamente para poder atacar también. Pero ¿qué está haciendo Dios en esa circunstancia de nuestra vida? Matándonos, matando nuestro ego. Puede ser injusto que esta persona te menosprecie o ha dicho lo que ha dicho, pero de todos modos Dios está trabajando en ti, en tu vida. Humíllate ante Dios, porque Él te va a ayudar. A pesar del menosprecio de otros. David tenía esa característica que cuando otros le menospreciaban, él veía a Dios, se amparaba en Dios. Porque no fue la única vez, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando iba huyendo de su hijo? Sale un hombre que nunca le había dicho nada malo, pero ahí agarró fuerza. Porque del árbol caído todo mundo hace raja. Cuando vio que iba huyendo debido a su hijo que lo quería matar, salió y lo empezó a maldecir y decía: hombre sanguinario y perverso, Dios te está juzgando y no sé qué. Y aquí iba, y el hombre terrible tiraba piedras, polvo, que uno de los fieles de David le dijo: ¿quién es este perro muerto para que vaya insultando así a David? Déjame y le voy a cortar la cabeza. Y David le dijo: no, detente, no va a morir nadie hoy. ¿Quién sabe? Déjalo que me maldiga. ¿Quién sabe que si por sus maldiciones de hoy Dios me va a dar bendiciones? Y así sucedió. Las cosas dieron vuelta y llegó el momento en que este hombre estaba humillado ante David, porque Dios levantó a David y lo sumió a él. No menospreciemos, no nos expresemos mal, porque Dios puede ver soberbia en nuestro corazón y después cobrárnosla a nosotros. Pero si a nosotros nos la han hecho, miremos a Dios. Mire lo que dice 1 Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios lo va a ver. No te dejes influir si alguien te menosprecia y sentirte de menos. No, tú mira a Dios. La gente no te puede valorar como Dios te puede valorar. Míralo a Él y espera en Él. Y por esa humillación que tú tengas, Dios te va a bendecir. Porque ahí muere tu ego. Pero si nuestro ego no muere, ahí nosotros nos volvemos con un odio también, o una sensación de venganza contra Él. No lo hagas. Un segundo incidente que ocurre aquí, y no lo vamos a leer, pero se lo relato. Saúl, el rey, está persiguiendo a David. Llega a cubrir sus pies, decía la escritura, a una cueva, y no se da cuenta que ahí está David y están sus hombres. Y los hombres ven a Saúl ahí haciendo sus necesidades y le dicen a David: David,
ahorita aprovecha. Ahí lo tenés. Mátalo ya. Él te anda tratando de matar. Mátalo aquí. Dios te lo ha entregado. ¿Pero qué estaba haciendo Dios? Estaba probando a David. Hay una segunda vez que vuelve a suceder. Y es que en esa primera vez, Saúl como que se arrepintió, porque David le perdonó la vida. Y le dijo, nadie deje escapar a un enemigo, pero tú me has dejado escapar. Tú me has hecho bien. Queriéndote yo matar, tú me perdonas la vida. Estoy perdido yo. Soy un malvado, soy una basura. En otras palabras, eso dijo Saúl. Y tú eres un hombre noble, grande. Uno diría que después de esas palabras, Saúl ya no iba a perseguir a David. Ahí terminó todo. ¿Qué? Volvió a acosarlo, a tratar de matarlo. Y de nuevo David se lo vuelve a encontrar vulnerable, porque vio que estaba Saúl y todo el ejército de él tendidos en una llanura, dormidos todos. David era valiente y sus hombres también. Y en esa noche entraron hasta que llegaron donde estaba dormido Saúl. Y ahí estaba. Y le dijo uno de sus hombres, Jehová te lo ha puesto ya. Aquí termina el gran problema. Ya no tenemos que esperar más. Vas a tomar el poder ahora. Déjame, si no lo quieres matar, déjalo, yo lo voy a hacer. Y lo voy a enclavar de un solo en la tierra. O sea, le voy a dar un golpe que ni cuenta se van a dar sus hombres. Aquí va a amanecer clavado. ¿Qué hizo David? No lo hagas. No me atrevo yo a poner mis manos contra el ungido de Dios. Pero le agarró la lanza al rey Saúl y le agarró una pichinga, como decimos aquí, una vasija de agua, y se la llevó. Y estando a lo lejos en un monte, comenzó a gritar David y a decirle, primero regañó al general de él, que lo había descuidado, a Abner. ¿Qué has hecho, Abner? Has dejado vulnerable a tu señor, al rey. Debería darte vergüenza. Mira, ahí hemos estado esta noche nosotros y nadie se dio cuenta. Y le enseña la vasija y la lanza. Y otra vez se puso pálido Saúl. Me hubieran podido matar. Y otra vez llora, se arrepiente y le dice David, qué noble eres tú y yo qué desgraciado, soy una basura. Pero tú vas a llegar a reinar. Yo sé que, como otras palabras, yo no quiero que reines, pero vas a reinar, pues, o sea, eres mejor que yo. Dios está contigo y no conmigo, pero te quiero matar de todos modos, a ver si logro yo quedarme con el poder. O sea, esa ambición de poder que tenía Saúl, terrible. ¿Qué estaba Dios haciendo en la vida de David ahí? ¿Y qué podemos aprender? Se lo ponía a su enemigo, como a ver si lo mataba. Y digamos, en un sentido tenía derecho a matarlo, pues si el otro lo quería matar. Pero Dios estaba probando las ambiciones personales de David. Porque miren, cuando a alguien le ofrecen un puesto, se puede poner ambicioso. Sí, rey, yo voy a ser rey. Qué maravilloso, qué oportunidad que Dios sea rey. Pues me va a gustar que me digan rey, ahí viene el rey. Y voy a tener entradas económicas, se van a acabar mis líos económicos. Yo, el rey. Terminemos este trabajito rápido, matemos a Saúl ya. Ahí se acabó el problema y ya muerto Saúl, pues ahí va automáticamente David es el rey. Probándolo Dios. ¿Recuerdan que también leímos un versículo en uno de los salmos que decía que David pastoreó al pueblo de Israel? No solo pastoreó ovejas, sino pastoreó almas con la integridad de su corazón. La integridad de su corazón. O sea, era tan íntegro que él doblegaba cualquier ambición personal que él tuviera de liderazgo, de figurar. Probablemente Dios le podría dar un liderazgo a algunos, pero tienen un problema. O sea, se sienten demasiado. Y ya cuando tienen poder, o sea, porque esa es ambición de poder. Ahora yo soy el líder. No saben gobernar. Dios tiene que preparar, meter en un proceso a alguien para llegar a darle un liderazgo. Lo tiene que pulir de sus ambiciones egoístas, personales, secretas, porque muchas veces son secretas. Esa ambición de ser admirado, todo eso Dios lo tiene que tratar. David pasó la prueba, murió a sí mismo, el principio de muerte ahí. Yo creo que si tú quieres que Dios te use, sigue el camino de Cristo con una cruz en tus hombros, así te va a usar Dios. Pero no te va a usar porque tengas un traje y una corona puesta y que diga, aquí está el gran pastor,
aquí está el gran líder, el gran profeta, que hay gente así en el mundo, pero Dios conoce los corazones. Y querer tener algo grande, ¿para qué? Para que te admiren, que qué exitoso eres a los ojos de los hombres. Pero Dios examina los corazones. Es otra de las cosas que Dios va a hacer en nuestra vida, probar nuestras ambiciones. Y además, hermanos, miren, los seres humanos son esclavos de sus pecados y vuelven a repetirlos. Y en este caso, a David le tocó aguantar a un hombre que era un esclavo de pecado. Eso que este hombre tenía, se lo aguantó David. Quería matarlo, quería esa ambición de poder. Y muchas veces te ha tocado toparte con gente bien difícil y que vuelve a repetir y a repetir y a repetir esos mismos errores. No cambiaron. ¿Qué hacer? Bueno, tener paciencia y esperar en Dios. ¿Pero hasta cuándo? Espera en Dios, no se sabe hasta cuándo. Espera en Dios. De todos modos, piensa esto: Dios está tratando contigo, a pesar de que esa persona sea difícil. Dios está tratando con tu alma. ¿Quién sabe si Dios está moldeando tu corazón para esperar en Él y que se terminen tus sueños de depender de los seres humanos? Para matarnos, Dios nos hace experimentar consecuencias debido a buenas decisiones que hemos tomado. O sea, puede que tengas tú convicciones correctas, que te llevan a tomar una decisión y te sale mal la decisión. Porque uno pensaría, no, es que cuando Dios te ha guiado a algo te va a salir bien. Y a veces no es así, hermano. Ciertas decisiones correctas te van a hacer sufrir, va a traer consecuencias malas. Pero aún así, ¿quieres esperar en Dios? Vamos a ver esta. Bueno, cuando David vio que era imposible, Saúl no cambiaba y que seguía persiguiéndolo a muerte, dijo: ya no quiero seguir así, me voy a pasar al bando contrario de Israel, a los filisteos. Y David se pasó a los filisteos, hermanos. Estaban en guerra, porque dijo: ahí no me va a perseguir Saúl. Y así dice la escritura, que cuando él se pasó al rey de Gat, la ciudad de donde era Goliat también, lo había derrotado hace años, el rey de Gat lo recibió. Le tenía una cierta simpatía a David y dijo: me conviene que David esté conmigo y sus hombres. Nos fortalecemos porque ha sido un héroe en Israel y ahora se ha pasado a esto. No, hombre, traigámoslo, es una buena contratación. Entonces le dio lugar, le dio una ciudad y ahí vivía con sus hombres. Pero se desató la guerra entre Filistea e Israel. Pero ya David estaba en el bando de los filisteos. ¿Qué le tocaba? Él tenía una convicción, David, es la sujeción a la autoridad que Dios ha puesto, a la autoridad delegada. Y dijo: si yo estoy en Filistea, entonces mi rey es el rey de Gat, o sea, de Filistea. Yo entonces voy a ir a la guerra apoyando al ejército de filisteo. Pero los hombres le dijeron: pero vas a pelear contra Israel, nuestro pueblo. Y se le opusieron y no estuvieron de acuerdo. Vieron, es una decisión, mala decisión, que vayamos a pelear junto con los filisteos contra los israelitas. Y fue una decisión difícil que tuvo que tomar David, pero fueron. Gracias a Dios, cuando tú tomas una decisión correcta de obedecer a la autoridad delegada, Dios te libra y Dios te ayuda. Y Dios trata con la autoridad delegada. La Biblia destaca la actitud de Sara, sujeta a Abraham, pero esperando en Dios, dice. ¿Qué hizo Sara, por ejemplo? Abraham, que tenía la debilidad de mentir, un par de ocasiones le dijo: mira, vamos a ir a tal lugar, en este caso me refiero a Egipto, pero no digas que eres mi esposa, mi mujer, porque no me van a matar y se van a quedar con... O sea, Sara era, dice, muy bella. Y uno no sabe, la época aquella de bárbaro, ¿verdad? Creía que lo iban a matar a él para quedarse con Sara. Pero si decían: es mi hermana, mi pariente, pues iban a ser amigos de él, el cuñado. Y así sucedió. El faraón la ve y le empieza a invitar y a pretender a Sara, hermano. ¿En qué peligro la ponía? Pero entonces llega un momento en que Faraón se dio cuenta que era mentira y llama a Abraham y le da, como se dice, una gran chamarreada y lo echa del país. Dios libró a Sara por su sujeción a Abraham y regañó a Abraham y también lo despide. Y vemos ahí en el caso que sí, David se presentó con sus ejércitos, pero los príncipes de los filisteos le dijeron al rey de Gat:
¿Cómo van a ir estos israelitas con nosotros a la guerra? Estos nos van a traicionar. Por delante el ejército de Saúl y estos desde atrás nos van a atacar. Va a ser peor. Así que no. Échalos. No pueden venir con nosotros. Y entonces David y sus hombres se regresan a la ciudad de Siclag, donde estaban hospedados. Y cuando llegan, se dan cuenta que la ciudad había sido arrasada. Se aprovecharon de que ellos no estaban. Llegan los amalecitas, quemaron la ciudad y se robaron a todas las mujeres de ellos, a las esposas y a los hijos. Y esto causa un momento muy terrible allí, aún entre David y sus hombres, quienes lo quisieron matar a David, lo quisieron apedrear, porque dijeron: qué mala decisión haber ido a ofrecerse para ir a la guerra contra nuestros compatriotas, y ahora, por causa de esa decisión de David, nos ha venido esta desgracia. Qué terrible se le vino a David por haber tomado una decisión bajo sus convicciones, que había que obedecer a la autoridad delegada, que era correcta, pero bien arriesgada. Así te podría suceder. Pero ¿qué sucedió? Vamos a agarrar del capítulo 30, versículo 1, los primeros 8 versículos. Dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y yo me imagino, hermano, a esos hombres llorando, gritando de dolor. Se habían llevado a sus esposos y a sus hijos. Terrible la situación. Versículo 4. Entonces David y la gente, versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. Imagínense, entre situaciones así, las de él y cosas que podrían suceder, se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. No tenía ningún apoyo, ninguno lo estaba apoyando, nadie. Y el diablo podría venir: tomaste una mala decisión, sentirse tan culpable por eso. Pero si yo he creído en este principio, pero qué mal han salido las cosas. Hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero esta frase es divina, esto es preciosísimo. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Y sigue la historia, y así sucedió. Pero a lo que voy es lo siguiente, hermano. Si tú has tomado una decisión correcta, tienes palabra de Dios, y las cosas te salen mal, perdiste el trabajo probablemente por no mentir, digamos, por no robar, y te fue mal. Bueno, viene la tentación: no seas tan bueno. Se te viene abajo todo. O si perdiste el apoyo de las personas que supuestamente te apoyaban, o que te apoyan, pero no te apoyan, ¿no? Están de acuerdo. Pero tú sabes que sí es la voluntad de Dios. Puedes sentirte muy solo. Hermanos, Dios está tratando con David. Está dando una tremenda lección. Cuando pierdas todos los apoyos, aún de tus amigos y tus seguidores, pero estás haciendo algo correcto, que tú estás convencido de eso, ¿quién es el único que te queda? Jehová tu Dios. Por eso David compuso muchos salmos. En Dios solamente está aquietada mi alma. Solo de Él viene mi salvación, ni siquiera de mis hombres o mis amigos. Solo Él, solo Él. Ahí está muriendo toda tu confianza en el ser humano, o en las circunstancias, o en el dinero o los recursos. Dios nos lleva a esto, a que perdamos toda nuestra confianza en todo, para que nos quede solo Él. Claro, después los seguidores volvieron a seguirlo y volvieron a confiar en Él ya cuando todo se compuso. Pero esto fue un momento muy duro. Y miren, son golpes de la vida donde David se angustió. No podemos evitar
no sentirnos mal. Los golpes nos llevan a la angustia. Y no porque alguien venga y te diga, ¿y por qué te sientes angustiado? ¿Se confía en Dios? Sí, pero me ha golpeado esto. Pero al mismo tiempo, David buscó a Jehová. Y hubo un momento en que dice, se fortaleció. O sea, la angustia lo dejó y volvió a tomar aliento y dijo, no, los vamos a perseguir, Dios nos puede ayudar. Así no sucede como humanos. Dice, derribados, pero no destruidos. Sí nos derriba, hay golpes que nos derriban. Pero con lo mismo, cuando buscamos a Dios, Él nos fortalece y salimos diferentes. Qué maravilloso el Señor que tenemos. Qué lindo, qué precioso. Él nos da victoria en nuestras batallas y nos ayuda a triunfar allá. Cuando nos sentimos solos y angustiados y lo buscamos, Él nos fortalece y nos da de nuevo el rumbo que debemos de seguir. Usted no está solo, está con Él, pero asegúrese de tomar las decisiones correctas de Dios. Y aun cuando tomó una decisión incorrecta, pero sinceramente, ¿verdad? No se dio cuenta, hasta después supo que por ignorancia, por torpeza, aún ahí refúgiese en Dios y Dios va a rectificar inclusive la decisión incorrecta que usted tomó, ¿verdad? Lo peor es cuando a sabiendas, usted toma una mala decisión y Dios puede decir, sí, si usted se arrepiente, Dios le restaura, le ayuda, pero se toma su tiempo y le dice, pero te voy a pulir, ¿verdad? Te voy a purificar todavía porque tú sabías y lo hiciste de todos modos. Te quiero sacar la amargura, la maldad que hay en tu corazón, pero se va a tomar su tiempo. Pero si fue una torpeza o fue de verdad con mucha sinceridad haciendo su voluntad, Dios te va a ayudar. Así que hermanos, tenga esto en cuenta en toda su vida cristiana. El principio de la muerte. Y yo le digo, va a ser de bendición. Porque en la medida en que usted muere, se produce la vida de Jesucristo. Y tener la vida de Jesucristo en uno es lo más dulce. Es extraño, ¿verdad? Pero en la medida que usted muere, hay paz. Y hay más inspiración en los caminos de Dios. Y se conoce con intimidad al Señor. Cuando ya no se trata de vivir para usted y rehuye la cruz y agarra la vida cristiana a su manera, evadiendo la responsabilidad con Dios y tomando el camino más fácil del ego. Eso no. De verdad quiero que aquí se cumpla lo que dice en el libro de Daniel: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Vamos a orar en este momento.